Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. Siguen abiertas las inscripciones para el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en homenaje al profesor Héctor Lucena, esta vez exclusivamente en modalidad virtual. Recuerden que esto está avalado, este congreso, por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tendrás la oportunidad de acceder al aula virtual durante un año a partir de la recepción de las credenciales de acceso, una vez que te inscribas. Por otra parte, están abiertas las inscripciones para los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado, sobre Derecho Constitucional del Trabajo y Futuro de Derecho del Trabajo. Así que puedes desde ya solicitar las becas que otorga la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Asociación de Profesores de Derecho del Trabajo de Venezuela. Para más información sobre el Congreso y los seminarios virtuales, ingresa a nuestra página web www.universitafundacion.co. Y como tercer anuncio, les informo que del 21 al 26 de octubre de este año se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Toda la información sobre este seminario presencial será suministrada por nuestras redes sociales o a través de nuestras redes sociales en los próximos días. Bueno, el tema de hoy es relaciones laborales y la tecnología. Nuestro disertante del día de hoy nos hablará sobre las relaciones laborales ante nuevos escenarios de conflicto, refiriéndose en específico al email corporativo, a las redes sociales y a la reputación online. Expondrá sobre algunos de los cambios y nuevos conflictos que están experimentando las relaciones laborales, refiriéndose a la confrontación del derecho a la intimidad del empleado y el derecho a la libertad de empresa. Nuestro disertante es el profesor Martín Carrasco, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Uruguay, posgrado en Derecho Laboral, en la especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. También realizó en la Universidad de Harvard curso de especialización sobre teorías y herramientas del proyecto de negociación de Harvard. Posgrado en Derecho, en Negociación y Mediación, Estrategias y Prácticas para la Gestión y Resolución de Conflictos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y está maestrando en Derecho del Trabajo por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Uruguay. Antes de darle el derecho de palabra a nuestro disertante, les indico las normas para la fase de preguntas y respuestas. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes nos acompañan en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión por Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor deben realizar un comentario o pregunta por participante. Y no olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Bueno, sin más preámbulos, le damos el derecho de palabra al profesor Martín Carrasco desde Uruguay. Le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
tardes, Salva. Al contrario, el agradecido soy yo. Y en primer término pregunto si se escucha bien y si me pueden ver bien. Eso es lo primordial, se puede escuchar bien. Excelente, entonces, excelente. Bueno, en primer orden, lo primero es lo primero, como dicen, agradecerte a ti, que desde ayer estamos luchando para que esta conferencia salga correcta, a Fundación Universitas, por supuesto, a Julio, a Iván Mirabal y a Jean Tamarones, un profundo abrazo fraterno a ellos, que francamente les tengo mucho cariño, a todo el Instituto de Derecho del Trabajo de Uruguay y a la Cátedra de Derecho Laboral. Bien, sin más preámbulos, el tema que nos convoca, naturalmente, no es algo que se ciña únicamente a nuestro país, a Uruguay. Habiendo hecho una recorrida tanto en lo que es en literatura, leyendo un lado y el otro, nos hemos encontrado de que el fenómeno de las tecnologías y su vinculación o no con las relaciones laborales ha merecido y viene mereciendo un tratamiento independiente, como una especie de fenómeno que está siendo analizado con microscopios, en cierta medida, y para decirlo de forma metafórica, por la disciplina laboral de forma muy aguda. ¿Por qué digo esto? Naturalmente se trata todas las modalidades tecnológicas actuales, y no quiero en este momento decir ninguna en particular, se ha visto como que el derecho del trabajo está intentando, con su maquinaria tan protectora, tan formalista y tan solemne, intentar poder entender y lograr fusionarse con estas cuestiones tan importantes que hacen al desarrollo actual. Bien, hace aproximadamente unos 15, entre 15 a 20 años, justamente que se vienen desarrollando, tanto en lo que es respecto a los correos electrónicos a nivel institucional de las empresas, al desarrollo y la implementación de forma profunda de lo que es los aparatos de comunicación, léase redes sociales, mecanismos de WhatsApp, etc. E incluso una temática que también viene siendo ya no tan incipiente, sino que ya está tomando un color importante, que es la reputación. La reputación en línea o reputación online, tanto del empleado como de la empresa. Esto veremos oportunamente cómo, en cierto modo, algo que parece insignificante puede desembocar en trasfondos con cierta magnitud. Bien, a ver, ¿hola? No las veo. ¿Alba? Puedes continuar, no te preocupes. Disculpa. Bien, a modo de reflexión inicial, naturalmente desde una visión laboral, la temática de las nuevas tecnologías pueden ser abordados desde diferentes puntos de vista, desde incluso desde las relaciones laborales. Puntualmente, cuando hablamos de los correos electrónicos, cuando hablamos de los mecanismos de GPS, cuando hablamos del sistema de implantación de chips, de identificación facial, en fin, todos estos fenómenos nuevos o no tan nuevos, claramente pueden ser abordados de muchos ángulos y subángulos, como puede ser, supónganse, nos estamos refiriendo a que el empleado actual debe tener esa característica de hombre de cristal que se pregonaba en la Segunda Guerra. Se puede hablar de que, bueno, estamos ante una nueva modalidad de subordinación, una especie de tecnosubordinación, como dice el maestro profesor Raso. Estamos hablando de una modalidad de control, de vigilancia y castigo, en términos de Michel Foucault. Una vigilancia que ya no está limitada o coartada frente a muros, sino que es extramuros, que lo que hace es ingresar en la vida cotidiana del empleado. Pero bien, en concreto, hay algo que es algo muy, a mi entender, muy importante, y es, bueno, cómo debe abordar y cómo tiene que abordar y cómo viene abordando el derecho laboral y las relaciones laborales este fenómeno tan importante que son las nuevas tecnologías, y que en cierto modo estamos viendo que el derecho del trabajo intenta
tratar de comprenderlo en su totalidad, pero es como que tengamos, y este ejemplo no es mío, es del profesor Raso, es como que tengamos una caja de herramientas medianamente antigua y arrumbrada, y tener que reparar un vehículo del siglo XXI. ¿Ya? Claramente estamos en momentos bastante delicados para esta disciplina. Bien, y sobre esto hay un punto que muchas veces se pasa por alto, y es lo siguiente: se genera en muchas ocasiones un embate entre los derechos. ¿Ya? Cuando estamos hablando de los correos electrónicos, cuando hablamos de las redes sociales y la posibilidad de que el empleado pueda ser vigilado frente a sus conductas y afines. Bien, muchas veces se maneja en un terreno o en un ámbito medianamente económico. Sin embargo, el núcleo duro, ¿ah? La profundidad del tema, quizás pocas veces, y naturalmente tampoco pretendo yo, se ha abordado con la profundidad suficiente, porque en última instancia creo que nos damos cuenta que no vamos a tener una respuesta. Estamos claramente ante embate y conflictos de derechos por donde se lo mire. Cuando ahora lo vamos a desarrollar, pero tenemos un correo electrónico que es de la empresa y que se lo suministra el empleado, y ahí nos cuestionamos, bro, ¿puede el empleado enviar correos? ¿No puede? ¿Puede el empleado hacer expresiones en las redes sociales? ¿O no puede? ¿Hasta qué punto? Entonces a veces todo se resume, ahora lo vamos a ver en qué, pero en el corazón del tema, en la raíz del asunto, estamos ante un conflicto de derechos, y me adelanto un poco a la conclusión. A veces uno, bueno, lo terminamos resumiendo o lo culminamos con, bueno, Alexis dice el tema de la ponderación, puede ser una respuesta. Sin embargo, esa es una respuesta que seduce, pero es como dice el dicho, el dulce pica los dientes. Es una respuesta tentadora para ponerle fin al asunto. Pero ese automatismo, me parece que es más producto, o esa respuesta frente a ese automatismo, me parece más producto de, bueno, no tenemos una suficiente respuesta actualmente, con lo cual tomamos la teoría de la argumentación de Alexis, ponderamos y bueno, y acá cerramos. La finalidad, no finalidad, y esto se cierra. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. En su momento lo pensé, y no sé si hoy en día estoy tan de acuerdo, porque el asunto se entremezclan muchas cuestiones que creo que no merece un cierre más respetuoso al respecto. Bien, a ver, parémonos un segundo en algo que es lo siguiente. Actualmente las tecnologías actuales han agigantado las diferencias y potenciado claramente el contralor entre lo que es el empresario, la empresa, con la parte trabajadora. Respecto a esto, tenemos fenómenos miles. Voy a focalizarme en 2 o 3 aspectos puntuales, que claramente los voy a sintetizar, sin perjuicio de lo cual podrían ser abordados de forma extensa. Puntualmente respecto a los correos electrónicos, respecto al correo electrónico empresarial, aquel correo que la empresa le provee al empleado para que desarrolle su tarea. La pregunta del millón, naturalmente, y que viene siendo objeto de debates a favor y en contra, y ahora vamos a ver que se están gestando otras posiciones, es, bueno, el empleado puede desarrollar, puede enviar correos personales utilizando el correo institucional de la empresa. No puede, o hasta qué punto. Uno a veces se siente tentado, en honor a la brevedad y por lo atractivo del tema, a decir de inmediato, o que sí puede, o que no puede. Sin embargo, volvemos al punto inicial. Acá lo que tenemos es una cuestión de derechos de ambas partes. Lo vamos a desarrollar ahora, pero tanto doctrina como jurisprudencia han abordado esta temática desde diferentes ángulos, que son ángulos económicos, como que el correo electrónico, claramente, de la empresa, es una herramienta que le provee a la empresa al trabajador, al empleado, para desarrollar su tarea.
¿tá? O que se trata de una herramienta propiedad de la empresa y debe ser destinada únicamente, únicamente al empleo del trabajo. ¿Tá? En esta misma línea también se han utilizado argumentos como, bueno, es de propiedad de la empresa, con lo cual, si el empleado comienza a desarrollar tareas, a enviar correos personales mediante la cuenta de correo institucional, eventualmente podría generar daños, a su vez la transferencia de flujos de Internet, etc. También, mediante esta línea de razonamiento, también se ha dicho, bueno, tenemos un tiempo de trabajo del empleado que está siendo, en cierto modo, destinado a sus fines personales. Se está incumpliendo el contrato de trabajo porque en ese tiempo el empleado no lo está utilizando para trabajar, que es para lo que se le paga, ¿no? Sino que está dándole otra finalidad. Bien, desde la óptica del empleado, ¿tá? Desde la óptica del trabajador, los argumentos, grosso modo, digo, claramente esto ha sido objeto de mucha discusión. Se toma, bueno, al empleado no se le puede intervenir, ¿tá? Su correo electrónico, al margen de tratarse de un correo empresarial, ¿tá? Alegando la existencia claramente de derechos, ¿tá? Derecho a intimidad, derecho a la vida privada, derecho a la privacidad. Naturalmente ahora tenemos también la cuestión de los datos personales, ¿tá? Cuando uno emite un correo, una información, un mensaje, eso está cargado de información personal, ¿tá? Léase gustos, preferencias políticas, sexuales, alimenticias y de lo que fuese. Tenemos datos personales que claramente son protegidos, son derechos laborales también, humanos, inespecíficos, ¿tá? Entonces, también se ha empezado a realizar bueno, una cosa es el contenido del mensaje, ¿tá? Que pueda llegar a realizar, ¿tá? El controlador, y otra cosa es saber si se ha enviado o no, ¿tá? Correos electrónicos, ¿tá? Por otra parte, se está comenzando a desarrollar terceros escenarios al respecto, ¿tá? En donde, a grosso modo, se estipula, bueno, si la empresa, al ingresar el empleado, le notifica, le digo, mire, usted, si utiliza su correo electrónico, la empresa podrá ingresar al correo y relevar la información que se ha desarrollado, que se ha enviado, ¿tá? Bueno, ahí ya empezamos a tener algo que es importado de la doctrina española. Ante esta notificación que realizaría la empresa al empleado, bueno, se está comenzando a buscar fundamentos para generar lo que se ha llamado una suerte de, bueno, acá tenemos una renuncia, no existiría esa suerte de expectativa de confidencialidad, ¿ah? Vale decir que si al empleado se lo ha notificado de que mire, usted si utiliza los correos, ya sepa desde ya que a usted se le va a revisar la casilla, o la casilla no es suya, etc. Bueno, ese escenario implica que no podría generar una expectativa de confidencialidad, ¿ah? También sobre estos otros escenarios han dicho, bueno, tomando el concepto de, como llama, una visión evolutiva, ¿ah? De los derechos que formulaba Guastini, que dicho sea de paso también eso lo tomó una sentencia, entiende, bueno, una cosa son la visión jurídica que se tenía de un concepto determinado o un derecho determinado a comienzos de 1900, ¿ah? Suponte el derecho a la intimidad o lo que fuese, y otra cosa es ese derecho, intimidad, privacidad, visto con una visión evolutiva a la época actual, ¿tá? Consecuentemente, a ver, son todas interpretaciones, ¿no? Consecuentemente se ha dicho en la doctrina, bueno, en función de la concepción evolutiva del derecho, ¿tá? A la privacidad, ¿tá? Es que en función de eso no habría que ser tan rigurosos en cuanto a la aplicación, ¿tá? Del Contralor. Bien, ya para finalizar esta parte de las teorías,
tenemos otra que se ha generado, que es la teoría de los actos de disposición, importado también de lo que es la doctrina española. En rasgos generales dispone, bueno, y acá lo pongo como un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, naturalmente que sí, lo que eran las postales, las antiguas postales que uno mandaba una postal y claramente podía ser vista por todas las personas. Bueno, ahí teníamos que uno no podía alegar, o mejor dicho, no sería legítimo alegar, bueno, que nadie me lea mi postal. ¿Ah? Yo estoy enviando una postal y bueno, que nadie me la lea. En realidad la postal puede ser en su momento vista por todo el mundo. ¿Ah? Ahí lo que dice la doctrina española es, bueno, acá lo que tenemos es la persona se expone, ¿ah? Expone sus ideas, su pensamiento, lo que fuese, y no le interesa si esa información es relevada o no es relevada. ¿Ah? Como que baja las barreras de protección, sin importar si se puede, si no se puede, envía el correo. ¿Ah? A ver, esto es a grosso modo lo que son las posiciones que se han manejado a nivel de doctrina, a nivel de jurisprudencia. ¿Eh? ¿Qué sucede? Reitero, acá, cuando digo acá, digo en doctrina de jurisprudencia, en nuestro país, también en el Cono Sur y en cierta parte en el continente europeo. Es un tema que claramente merece mucho debate y es abordado por doctrina de fuste y con argumentos más que sólidos. Sin embargo, a ver, en todas las herramientas de trabajo desarrollan, con mayor o menor envergadura, cierta utilidad personal. Uno puede otorgarle a un empleado, sea una computadora, sea un escritorio, sea un automóvil, y naturalmente la utilidad personal que se le pueda llegar a utilizar es más que obvia. A uno le dan, no sé, unos papeles y claramente a veces uno hace un apunte. Incluso esta temática de la posibilidad de utilizar o brindarle utilidad personal a una herramienta, eventualmente de trabajo, fue reconocida una sentencia española que, si me permite la lectura, dice: la puesta a disposición de las herramientas al empleado, ¿no?, le asigna a un ámbito de disponibilidad y el correlativo ámbito de privacidad. ¿No? Nuestro maestro en Uruguay, que no tuve la fortuna de conocer personalmente, sí de haberlo visto, pero no de charlar, Américo Pla Rodríguez, en el año, si mal no recuerdo, en el año 91, publicó un artículo que en cierta medida tiene una vigencia actual muy importante, porque sin hacer énfasis en las computadoras, sí decía, bueno, el cajón del trabajo de una herramienta, o un bloc de notas, o esos casilleros que tienen muchos empleados, siempre se les asigna una utilidad personal. Siempre tiene uno, mayor o menor medida, apuntes, fotos o lo que sea, para destinarle una utilidad personal. Pero a ver, creo que acá también debemos analizar caso a caso, y no caer a veces en la cuestión de, bueno, esto se puede, esto no se puede, está prohibido o está permitido. Sino que todo debe ser mirado en su justa medida y ponderar también que, a ver, asignarle una mirada o un análisis económico es claramente legítimo, pero creo que no debe, este asunto creo que debe ser objeto de un debate un poquito más profundo, porque naturalmente tiene otros apretones de tuerca. Y muchas veces, ya para terminar este tema de los correos, muchas veces, como decía al principio, ¿no?, una vez se ve tentado por esa cuestión de Alexis de dejarnos seducir por el razonamiento. Bueno, esto se asigna por la teoría y la ingeniería tan atractiva de Alexis, de decir, bueno, acá la finalidad es legítima, no es legítima, le asigno un contrapeso, entonces puedo vigilar el correo electrónico. Bueno, reitero, acá creo que el embate es mucho más profundo y el análisis que se debería realizar es mucho más profundo desde el punto de vista académico, claramente para tratar de lograr, de decir, bueno, desentrañar
esta cuestión de, bueno, hasta qué punto se puede o no se puede. Y creo yo que, a ver, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico y laboral de nuestro país, que si bien es muy rico, también muy rico desde el punto de vista normativo, si bien tenemos leyes muy viejas, pero ha sido enriquecido por doctrina de peso y hermosa literatura de juristas laborales, y también enriquecido desde la jurisprudencia, ¿no? Y en cierto modo tenemos una herramienta que mucha utilidad merece y que es atemporal, que es el principio de razonabilidad, ¿no? A ver, una cosa es que el empleado naturalmente en su herramienta de trabajo, como es ese correo, envíe un correo, ¿tá? Sea cual fuese su contenido, y otra cosa es que mande cientos, para ser bien gráfico, ¿tá? Y otra cosa es que mande cientos de correos de forma diaria, ¿tá? Ahí, naturalmente, que nos encontramos en un escenario de que, bueno, se le está dando una utilidad personal, eso es lógico, pero ahí nos abrimos la interrogante. Bueno, debe ser sancionado, debe ser despedido el empleado que, supónganse, envía un correo, envía 2 correos, o el empleado que envía 600 correos semanales, ¿no? Creo que ahí el principio de razonabilidad subsume lo que es claramente el padrón normal de conducta de una persona en el siglo XXI. O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, es razonable que una persona envíe un correo utilizando claramente una herramienta en la empresa. Y otra cosa es irnos al otro extremo y utilizar de forma constante y ya vulnerando e incumpliendo el contrato de trabajo, y utilizando una herramienta, como bien se decía, que es para un uso exclusivo de la relación laboral. Bien, a ver, el otro punto que venimos, que es la idea de exponer, es respecto a la posibilidad de que el empleado pueda ser sancionado o eventualmente despedido, mediante la utilización de las redes sociales. Este tema, reitero también, ha sido objeto de tratamiento de jurisprudencia, tratamiento de doctrina. Si mal no recuerdo, en el 2017 hubo una exposición en las jornadas de Derecho del Trabajo, donde colegas juristas, magistrados, disertaron de forma muy correcta, interesante, y un debate muy rico y con altura, planteando sus posiciones a favor o en contra, pero en definitiva muy fundamentado, ¿sabes? El debate. Entonces, a ver, esto es una cuestión de consulta recurrente, ¿no? Decir, bueno, nos llaman y bueno, a ver, quiero sancionar al empleado tal y cual porque tomamos conocimiento de que la persona está teniendo conductas antidisciplinarias, poco éticas. Y bueno, a ver, volvamos al punto inicial, ¿no? Acá no tenemos en nuestro ordenamiento, acá no tenemos en nuestro ordenamiento lo que es un relevamiento y un control de todo este tipo de actividades. Las herramientas que se tienen actualmente son la doctrina, la jurisprudencia, y se trata de, en función de eso, desarrollar una ingeniería jurídica. A ver, el escenario que se puede presentar es bastante disímil, porque ante un cuestionamiento de, bueno, ¿yo puedo sancionar al empleado? La primera interrogante, bueno, ¿cómo es que usted obtuvo dicha información? Ese es un escenario. Por otra parte, se tiene que empezar a ver cómo fue que el empleado desarrolló esa conducta. Me explico. En la medida que una persona expone, en la medida que una persona, y cuando digo persona, en este caso es un empleado, expone determinadas conductas, cuando digo conductas pueden ser comentarios, en fin, vivencias, y en cierto modo estén afectando la reputación, la dignidad y el honor de sus compañeros de trabajo, de la empresa. Bueno, la persona que expone ese tipo de información, que puede llegar a conculcar la actividad económica de su empleador, cuando expone eso, naturalmente no puede alegar
volviendo a lo que hablábamos hace instantes, no puede alegar una eventual privacidad de sus actuaciones. ¿Ah? Naturalmente, como todos bien sabemos, y por el simplismo que merece, vamos a hablar de una red social, supóngase en el caso de Facebook, cualquier actividad que uno exponga, potencialmente puede ser repetida por sus supuestos amigos, con lo cual uno, ¿cómo llega a ojos de o oídos del empleador? Bueno, eso sería tratamiento de otra temática. Pero en concreto, la persona que desarrolla determinada actividad, ¿eh? Y cuando digo actividad, digo dañando la reputación o genere actos en su esfera íntima que logren dañar o lesionar la reputación del empleador o de la empresa. Bueno, no podría, a mi entender, argumentar que, bueno, acá se está dañando mi privacidad, dignidad, etc. Porque fue el propio empleado fue quien se expuso a ese tipo de escenario. Me pongo en este momento, me imagino el caso, la persona que camina desnuda por la calle, y bueno, no me miren. Digo, resultaría un tanto contradictorio que uno exprese una conducta a sabiendas de que su comportamiento puede ser replicado, puede ser repetido, y va a llegar a oídos y a ojos del empleador. ¿Sí? Ese es un punto. Otro punto es, bueno, en ese caso, y no quiero hilar tan fino porque se nos va el tiempo, el empleador podría exigirle, podría solicitarle al empleado, bueno, dígame su contraseña, y admítame como su amigo, pongamos las comillas, porque yo quiero ingresar a su vida privada, quiero perforar a todo su ámbito íntimo. Y bueno, ahí claramente Alemania ha regulado eso, España, Estados Unidos ha regulado eso. Naturalmente eso se encontraría vetado. El empleado no tendría el por qué obtener, mejor dicho, por qué habilitar al empleador a que ingrese en su esfera íntima. Eso se daría vetado. Alemania incluso más ha dado un paso en ese tema y bueno, si bien es casi imposible, pero bueno, la disposición está, el empleador no puede ingresar a relevar información de las redes sociales del empleado. Con lo cual, en su supuesto caso, bueno, nos encontraríamos frente a una situación de obtención de prueba ilícita. Pero a ver, esto nos hace aterrizar en otro punto. Bueno, entonces las conductas del empleado en su vida privada pueden afectar y puede incluso ser el empleado desvinculado o ser sancionado por su vida privada. Y naturalmente que sí, naturalmente que sí. Y esto no estoy dando ninguna primicia, ni mucho menos. Es haciendo analogías, digo, a ver, el empleado que, supóngase, años antes de las redes sociales, desarrollaba conductas contrarias a derecho, supóngase, en cualquier escenario, y bueno, eventualmente si el empleador tomaba conocimiento, podría adoptar las medidas. Lo mismo acá. Si el empleador toma conocimiento de que el empleado realiza manifestaciones en contra o incluso dañando la reputación en función de los actos que realice, bueno, naturalmente el empleador podría desarrollar podría tener amonestaciones frente al trabajador por los actos desarrollados. Volvemos, ¿no? Claramente dependerá el caso a caso. Acá en Uruguay se han dado asuntos de, bueno, la persona se saca fotografías en paños menores e insultando incluso a la empresa y publica eso en las redes sociales. Y bueno, claramente se han argumentado, no, que esta es mi intimidad, esta es mi privacidad, no, usted no puede alegar su intimidad cuando está exponiendo su vida privada y a su vez estaba dañando la reputación de la empresa porque estaba el logo de la empresa atrás. Usted no puede figurar en paños menores en la empresa. En fin, la casuística es variadísima, es variopinta, y va a merecer un tratamiento puntual caso a caso. No quiero dejar pasar este tema también para hacer un pequeño paréntesis, y es todo lo que es la prueba digital. Y me refiero, supónganse, acá es muy usual de que lo que se haga es, bueno, imprimimos una pantalla, hacemos una impresión de pantalla con esas fotografías, con esas imágenes, y bueno, y eso es presentado al Poder Judicial a efectos de
sea configurar una mala conducta, configurar y legitimar una amonestación. Sin embargo, también se ha desarrollado doctrina y jurisprudencia al respecto, expresando, bueno, pero tengamos ojo, no estemos tan apresurados en decir, bueno, esta impresión de pantalla de la conducta diciendo tal o cual cosa, o en paños menores, ¿ah? Puede ser o debe ser legítima. Ojo con eso. ¿Ah? Acá nos encontramos también ante un nuevo formato de prueba. ¿Ah? Y si bien naturalmente no me corresponde porque es un área procesal, pero estudiando el punto me he topado de que al ser una prueba digital, una prueba intangible, ¿ah? Una prueba que es esencialmente manipulable, uno perfectamente podría tachar de falsedad diciendo, no, esa imagen no es mía. ¿Ah? Sí es la empresa, pero esa foto fue trucada, con lo cual comienzan también los debates probatorios ante este escenario tan abstracto. En la jurisprudencia uruguaya también se ha aceptado lo que son las actas notariales, ¿ah? Una especie de, bueno, se imprime un acta notarial. También, pero sin embargo, algunos jueces han entendido, no, el acta notarial no. Acá el acta notarial únicamente lo que hace es dar fecha de esta situación, pero no legitima, no le da valor como cierto, ¿ah? A la imagen que se está presentando. ¿Ah? Con lo cual, a efectos de ser o presentar un escenario conservador, lo que queda es, bueno, someter esto a pericia, ¿ah? A un peritaje informático, y acá entramos todo un tema de costos. Si bien en el Uruguay, ¿ah? Las pericias para la parte trabajadora son gratuitas por un tema de gratuidad de actuaciones, ¿ah? No lo es para el empleador, con lo cual tampoco es un escenario tan sencillo. Bien, ahora ya para ingresar, en realidad finalizando este tema, es el tercer punto, que naturalmente podrían haber miles porque es muy enriquecedor toda esta temática, es respecto a la reputación online. ¿Ah? La reputación online sea de la empresa, sea del trabajador, que en cierto modo está teniendo bastante desarrollo, ¿ah? Tanto lo que es a nivel nacional como lo que es a nivel internacional. Y no, naturalmente no es porque yo lo diga así, sino que uno hasta incluso lo ve en los escenarios actuales. ¿Ah? Y quiero poner un ejemplo para ya adentrarnos en este tema. Personajes famosos o no famosos que de buenas a primeras, puede ser que sí o puede ser que no, aparecen noticias en donde una persona la imputan de haber desarrollado un acto delictivo, ¿ah? Sin importar cuál sea, y de buenas a primeras esa persona, ese empleado, ese sujeto de derecho que tenía cierta reputación, ¿ah? A nivel laboral, a nivel social, bueno, su vida como tal es desplomada, ¿ah? Su vida como abogado, su vida como profesional, su vida como ser humano se ve desplomada. Y, estamos hablando de que puede ser que el escenario sea cierto, o puede ser que el escenario sea incierto. Y sin embargo, la figura, la persona en sí misma, como valor, ¿ah? es desestructurado y se hace trizas. Bien, ¿qué sucede? Ya para adentrarnos en este punto, y ya es el tercer punto final. Actualmente, lo que es la reputación de cada persona, ¿ah? Persona, trabajador, persona humana en general, lo que es la reputación en sí mismo ha pasado a ser un activo muy importante. ¿Ah? Ha pasado a ser un activo muy importante y un activo muy fluctuante. ¿Ah? Imagínense como esas monedas, sea una moneda virtual, como el Bitcoin o lo que fuese, que es un activo muy fluctuante que puede ascender o puede desplomarse de forma abrupta. ¿Ah? El emitir comentarios negativos hacia una persona, el emitir comentarios negativos hacia una empresa, el que una empresa desarrolle actividad de forma incorrecta, o el escenario que uno se puede imaginar, puede significar que el empleado no tenga más empleo, ¿ah? O que la empresa vea desplomadas sus acciones en cuestión de minutos. ¿Ah? Con lo cual, el asunto no es menor.
el mero pero, Jean, qué gusto escucharte y qué gusto verte. Qué lindo verte. Bien, hoy en día el hecho de que un trabajador sonría, cometa un error, que es humano, todos somos claramente humanos y cometemos errores, a veces con mayor magnitud y a veces con menor magnitud. Y a ver, puede ser la diferencia entre ser calificado positivamente o ser calificado negativamente en Internet. Y de eso podrá depender en tener una buena reputación o tener una mala reputación, y en función de eso la persona poder ascender o descender o privarse al ostracismo. ¿Ah? Lamentablemente estamos hablando de un activo muy fluctuante, como les expresaba al comienzo, y hoy en día lo que es la lesión, ¿ah? La lesión a la reputación de una persona puede tener, ocasionar daños al damnificado a una escala titánica, ¿ah? Y con consecuencias permanentes. Retomando las expresiones de Bauman, Internet no está pensada para olvidar. ¿Ah? Uno puede acotarme, ojo con lo que dices porque tenemos también el derecho al olvido, ¿sí? No olvido que existe el derecho al olvido, lo tengo bien claro. Sin embargo, no es un asunto de apretar un botón y el derecho al olvido lo que hace es eliminar todo tipo de historial. No es tan fácil, no es tan fácil conjugar eso. Leyendo lo que es la reputación online en clave laboral, a ver, tanto el empleador, ¿no? El empleador como el trabajador pueden influir de forma conjunta el uno hacia el otro, ¿no? En lo que es la reputación online de cada uno, ¿no? Y acá es un asunto muy delicado y muy fino, y estamos incluso hasta lo que es un asunto a tratar y abordar y a desarrollar de forma muy profunda. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que el empleado pueda solicitar, o no solicitar, el mero hecho de que el empleador, no le caiga bien un empleado, ¿ah? Y diga, bueno, supóngase a mí, bueno, Martín no me cae bien, y lo que voy a hacer es hablar pestes de Martín, o de ti, Jean, que también me caes, y sin embargo, de buenas a primeras, se exponen esos comentarios en los foros o en lo que fuese, y sin haber realizado nada, la vida de esa persona, su reputación, ¿ah? Se vuelve trizas. Y yo recuerdo un caso que sucedió en España. Un trabajador fue a solicitar el acondicionamiento de determinadas condiciones laborales que se requerían el pago, ¿ah? Del empleador. Y bueno, el empleador no solamente no le quiso dar ese pago, ¿tá? Sino que comenzó a diseminar una gran catarata de epítetos en redes sociales, en esto y lo otro, hacia el empleado. ¿Tá? Bueno, ¿qué tenemos ahí? El empleado, en ejercicio de su derecho, quiso expresar con toda razón, bueno, acá yo tengo un crédito por tales circunstancias. Bueno, y ahí lo que ella hace la empresa fue comenzar un debate y exponer a ese empleado ante el escarnio público, ¿ah? De forma tal de que, bueno, le asignaron todo tipo de comentarios peyorativos, etc. Y eso es muy duro, porque eso lleva a que, en cierta forma, los derechos del empleador y del trabajador puedan vaciarse de contenido. ¿Ah? Yo puedo tener el derecho al trabajo, el derecho a que me pague el salario, lo que fuese, pero si yo no puedo materializar ese derecho por temor a que si uno expone o solicita ese derecho al empleador, corre el riesgo de que su reputación, ¿ah? Su reputación online se vea fulminada, ¿ah? Los derechos comienzan a desintegrarse, empiezan a aparecer derechos en papel, derechos en lectura y nada más. Por eso es que a veces se está comenzando a desarrollar una especie de los derechos en silencio, los derechos de los empleados que en realidad los tienen, pero no los ejecutan por temor a que no solamente tener esa sanción de que les digan, no te voy a dar este importe, sino que tener una sanción de por vida. ¿Ah? Decir, no solamente eso, sino que te sanciono de forma non bis in idem, te sanciono por no darte, y te sanciono en Internet, y esa huella va a quedar de forma indefinida. Con lo cual, la lesión a la reputación no es un asunto menor, ¿no?
Y aquí doy un paso más adelante, y es, hay empresas, por ejemplo, el Corte Inglés, por decir un nombre, que está no es porque tenga algo con el Corte Inglés, está en internet, o incluso hay aplicaciones que ustedes pueden ingresar que se llaman Good Job, donde, yendo por partes, el Corte Inglés le permite al usuario comprador calificar al vendedor que le quiso vender la mercadería o le vendió la mercadería. ¿Ah? Eso puede ser bueno, pero puede ser malo. Quizás alguien que no tuvo cierta afinidad con el vendedor y el vendedor, sin embargo, hizo todo para desarrollar una buena venta, y bueno, es porque tenía un mal día y lo juzga mal. Y eso comienza a tener repercusiones negativas. ¿No? También tenemos lo que les decía, la aplicación Good Job, también es española, que es, a mi entender, es un arma seductora, ¿no? Pero con consecuencias que pueden ser nefastas. ¿En qué consiste? Bueno, un profesional, cuando digo, o empleado cualquiera, puede exponerse a ser calificado por la sociedad. Bueno, sea un carpintero, sea un repostero, un abogado, lo que fuese, bueno, yo quiero que me evalúen. Y esa evaluación, naturalmente, va a hacer que, bueno, si yo el día de mañana quiero un plomero o lo que sea, voy a fijarme la aplicación a ver quién es el mejor, porque tiene mejores calificaciones. Bien, pero ¿qué sucede, sin embargo, que una persona que haya desarrollado todo su empeño, sin embargo, por X circunstancias aparece alguien que dice, bueno, Martín Carrasco, o Jean Tamarones, o Iván Mirabal, son estos, son los otros, etcétera, etcétera. Y quizás hemos desarrollado todo nuestro esfuerzo y capacitación, y sin embargo, por razones ajenas a nosotros, ¿ah? Nuestra reputación online es destrozada y hecha trizas, ¿ah? Y el día de mañana, algo que parecía tan seductor, termina siendo algo que es redireccionado como veneno. ¿Ah? En fin, ya para finalizar, yo creo que estamos en un tiempo muy interesante, muy rico. Sin embargo, veo que a mi humilde entender no se están dando el derecho en lo que es a nivel individual y el derecho laboral a nivel colectivo. No abordan este tema con la magnitud y la importancia que merece. Y hago énfasis en que a nivel colectivo tampoco se ha regulado, desde mi ignorancia, quizás sí, pero creo que no, ni a nivel colectivo, ni a nivel legislativo, ¿ah? Ni a nivel de relación individual de trabajo por contrato. Esta relación, esta vinculación que existe entre las relaciones laborales y estos fenómenos intangibles, estos fenómenos individuales, que, como dije al principio, hacen conjugar una infinidad de situaciones, derechos, embate de derechos, colisiones de derechos, y muchas veces se aborda la cuestión, bueno, la teoría de Alexis, pondero esta situación, reitero, eso para mí es una salida linda y seductora, pero es una forma ágil de poner el broche final, cuando en realidad me parece que se necesitan certezas, ¿ah? y no seducción lingüística, se requieren certezas ante una realidad que es bastante fangosa, y creo que el derecho no está logrando, creo que el derecho, la realidad ha pasado por alto a esta situación, al derecho laboral en sí mismo, y creo que es una oportunidad de tomar cartas en el asunto antes de que se nos se expanda y se huya toda la realidad y nos quedemos sin sujetos a regular y el derecho laboral termine siendo una especie de cuadro a colgar. Bien, hasta aquí mis palabras, los escucho. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta que hace Julio Alejandro desde acá,
¿Qué aspectos importantes deberían ser regulados en los contratos de trabajo, individuales o colectivos, cuando un trabajador hace uso de redes sociales de la empresa o correos institucionales de la empresa para el desempeño de sus tareas? Es interesantísima la pregunta y adelanto desde ya que no tengo la respuesta. Sin embargo, puedo sintetizar en pocas palabras lo siguiente. A ver, vayamos por partes. En qué regular y qué no regular. A veces es delicado en lo que es el contrato individual de trabajo, normativizar de forma privada, darle una regulación privada a asuntos que naturalmente son de una regulación superior, que se encuentran ya regulados en ordenamientos internacionales, se encuentran regulados a nivel de Constitución, etc. Con lo cual, ponerse a desarrollar algo interno, normativizando de forma bilateral, conductas entre particulares, corremos el riesgo de comenzar a salpicar, sin quererlo o queriendo, situaciones que afecten derechos. Voy a ser un poquito más claro. A ver, la Constitución de la República en Uruguay, así como también los convenios internacionales del trabajo, y convenciones, y recomendaciones, y declaraciones, en cierta forma reconocen claramente lo que es la libertad de trabajo, lo que es el trabajo, el derecho a la libertad de expresión, y todos los derechos que todos reconocemos. Sin embargo, a ver, como bien desarrollaba el profesor Ugarte en su disertación que realizó en la República Dominicana, la Constitución, y él se refería a la chilena claramente, otorga la protección de los derechos, pero no otorga lo que son los lineamientos, cómo proteger esos derechos. Los derechos están protegidos, pero no dice cómo. Libertad de expresión, bueno, ¿hasta dónde? Y ahí debemos empezar a conjugar lo que es la última frontera que podría llegar a ser, e incluso también, mediante recomendaciones del OIT, es decir, bueno, el respeto hacia el empleador, el respeto hacia el empleado, de lo que sería la parte anterior, de, bueno, si el empleado está desarrollando expresiones, sea por redes sociales, sea por el medio que sea, hasta qué punto yo empleador, puedo y debo tolerar las expresiones de mi empleado, porque tenemos una libertad de expresión, reitero, la Constitución lo reconoce, pero si la llevamos al plano práctico, la Constitución no nos otorga la forma de poder aplicar toda esa protección, no nos otorga las herramientas para materializar todo eso. Bien, y respecto a los correos que manifestaba recién, a ver, reitero, en la práctica, y cuando digo práctica digo la jurisprudencia y doctrina, en la gran mayoría de la jurisprudencia y doctrina entiende que sí, entienden que es una herramienta de trabajo, claramente que lo es, pero como herramienta de trabajo que es, no se le puede otorgar una utilidad personal. No se le puede, y a su vez lo que se hace para garantizar eso, y ahí me remito a lo ya dicho, es decirle al empleado para evitar dudas, mire que esto es una herramienta de trabajo, propiedad de la empresa, y usted no puede utilizarla para una finalidad personal. Bien, y acá no debo pasar por alto el hecho de que yo les digo esto, sin embargo recuerden también que un acuerdo privado, que diga, mire que yo le voy a perforar su correo electrónico, etcétera, etcétera, un acuerdo privado no puede hacer disolver los derechos. Tenemos los derechos a la intimidad, a la integridad, a la protección de los datos, con lo cual yo no puedo poner una cápsula que elimine de la Constitución de la República, acá tengo un acuerdo privado y hago desaparecer los derechos. Por eso es que digo que estamos ante una situación fangosa, la jurisprudencia y doctrina, en la gran medida, y no quiero dar verdades absolutas, porque no es así, pero de cierto modo lo apuntan de una esfera económica, diciendo, bueno, es una herramienta de la empresa, debe ser destinada al uso de la empresa, o no, en realidad el trabajador puede desarrollar actividades que no dañen, pero volvemos al punto inicial. Acá hay un tema mucho más complejo donde comienzan a atarse lo que son derechos personales, derecho del empleador a poder dirigir esa empresa y en aras de esa dirección poder controlar.
Y acá finalizo este tema con la cuestión de no olvidar la razonabilidad. Al menos en nuestro ordenamiento, si bien no tenemos norma, ¿ah? Cuando digo norma digo ley, ¿ah? Ni decreto, pero sí tenemos lo que es la doctrina, que en Uruguay tiene mucho peso, lo que es el principio de razonabilidad. ¿No? Una cosa es enviar un correo, 2 correos, y otra cosa es hacer una cadena constante de 500 correos por día utilizando la herramienta. ¿Ah? El número es para hacer bien gráficos, naturalmente. No sé si fui claro en mi respuesta, por favor háganmelo saber. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Por acá, Pedro Chacón, de Venezuela, pregunta, ¿qué validez probatoria podría existir en un proceso judicial los contenidos que se consideren secretos industriales o de producción guardados en dispositivos electrónicos por parte de un trabajador sin tener ninguna autorización para ello? Interesantísima pregunta. Bien, acá esto conjuga, a mi entender, 2 cuestiones. Primer lado, quiero aclarar, ¿no? A modo de introducción, no soy procesalista, a duras penas intento gatear en el ámbito del derecho laboral y intentar aprender. Segundo punto, acá estamos ante una cuestión de que es la prueba electrónica, ¿tá? Prueba intangible, prueba inmaterial, ¿tá? Si bien este aspecto de la prueba digital ha sido, en realidad, incipientemente desarrollado por la doctrina española, y existen artículos en España, y también se ha desarrollado en alguna sentencia en Uruguay, ¿tá? No tenemos un cimiento fuerte sobre la temática, sobre la prueba digital. ¿Tá? Con lo cual, como yo decía anteriormente, al tratarse de prueba digital, ¿tá? Una prueba que uno no puede decir, bueno, acá tengo el libro, acá tengo esto, no, estamos hablando de una prueba inmaterial, ¿tá? Y puede ser manipulada, ¿tá? Sea esas fotos de secretos industriales o sea lo que siempre nos consultan, los mensajes de WhatsApp. ¿Qué sucede? ¿Qué validez jurídica? En primer caso va a depender del caso a caso y va a depender de la posición del juez en concreto. ¿Tá? Acá, ese tipo de prueba se ha utilizado lo que son las fotocopias simples, y bueno, no se impugna de tacha de falsedad y circula. Después, otras sentencias, otras jurisprudencias debe ser legitimado, y bueno, esa fue la exigencia que se ha realizado. Sin embargo, con un criterio más conservador aún y en cierta forma con mayor rigurosidad, entiendan, no. En realidad esto debe ser sometido a peritaje. ¿Tá? La prueba obtenida mediante un dispositivo electrónico, ¿tá? Debe ser corroborada mediante peritaje a efectos de cerciorarse de que no ha sido manipulada, sino que ha sido una prueba veraz. ¿Tá? Dicho esto, también se puede llegar a decir, bueno, si estamos hablando de una prueba que se obtuvo de forma ilícita, ¿ah? Por parte del empleado que no debió realizar ese tipo de prueba, ahí ingresamos en otro esquema, que es la prueba obtenida de forma ilícita, que lo que hace es derrumbar cualquier construcción que se vaya a realizar sobre eso. Ahí tenemos lo que es la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿ah? Que lo que hace es, bueno, y hubo una sentencia al respecto aquí que decían, bueno, se adjuntaron correos electrónicos del empleado, sin su consentimiento, claro está, no, miren lo que dijo el empleado, esto, lo otro. Bueno, el tribunal entendió que esa prueba había sido obtenida de forma ilícita, ¿tá? Vulnerando las garantías del debido proceso del empleado porque no se le avisó, ¿tá? Se vulneró su intimidad, ¿tá? Y en consecuencia todas las construcciones que se realizaron sobre esos correos se derrumbaron y el juez entendió como inexistentes. ¿Tá? Dice, bueno, yo no puedo leer lo posterior cuando el cimiento de esta prueba fue obtenida de forma ilícita. ¿Tá? No hubo garantías, consecuentemente se derrumba el proceso y fue ilícito todo lo que vino después, la sanción, etc. Ahora bien, también tenemos un tema de secreto profesional, ¿tá? Como tercer bastión de esto, ¿tá? Que aquí tendríamos que si el empleado eventualmente acordó, ¿tá? Por contrato mantener el secreto, no revelar y otras manifestaciones, naturalmente, ante eso, acreditado que existió un perjuicio, acreditado que existió un daño a la empresa, naturalmente podría ser eventualmente objeto de reclamo la empresa contra el empleado. Ok, muchas gracias. Por acá,
Leo una pregunta o comentario que hace el profesor Jan Tamarones, que lo tenemos aquí en sala. Estimado y apreciado Martín, muy completa y un tema muy complejo en estos tiempos laborales. Los uruguayos siempre tan analíticos en estos temas. Ahora bien, relacionado con el tema y con la pregunta del doctor Julio Alejandro, les comento que en Colombia el empleador tiene facultad para restringir tecnologías y medios de comunicación dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad. Así lo ratificó la Corte Constitucional de Colombia en sentencia T690-15, al establecer en el ámbito laboral, ante el evidente crecimiento de la tecnología y de los medios de comunicación, se justifica que en ciertas ocasiones el empleador puede introducir reglas restrictivas del uso de los mismos en procura de salvaguardar sus intereses, garantizar la seguridad de los trabajadores y los clientes o usuarios de un servicio. No sé si tienes algo que agregar sobre eso. Sí, me parece interesantísima la acotación, como toda acotación que viene de Jean, y complementando eso, acá tenemos incluso el artículo 18 de la Constitución Española, literal 4, y leo textual, dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Con lo cual, tanto lo que decía Jean de Colombia como en España, estamos viendo cómo de forma paulatina está comenzando a germinar un desarrollo y una pluralidad de regulación entre lo que son las tecnologías y las relaciones laborales. Claramente, esto debe ser normativizado porque la fluctuación jurisprudencial tan grande genera la consecuencia de la inseguridad jurídica. Ok, muchas gracias y gracias a Jan por el comentario. Por acá nos pregunta, cuando se lesiona al trabajador con falsos comentarios, se toma por parte de la empresa el comentario del supervisor. Se forma una investigación administrativa por parte de la empresa y se comprueba con testigos que lo denunciado por el supervisor es falso. Esa investigación pasa a formar parte del legajo, produciendo un daño en el ascenso laboral del trabajador. ¿Cómo debe el trabajador actuar en quita de dicha lesión? Sí, ahí lo que tenemos es la vinculación o la fusión de lo que es la libertad de expresión, lo que hablábamos al principio, hasta qué punto tenemos el límite de poder actuar y el daño al otro. Bueno, yo actúo en la medida gozando mi derecho, hasta tanto no lesiono el derecho del otro. Y por otra parte tenemos la reputación. Claramente, ¿cómo, hasta qué punto? Es decir, bueno, acá vemos plasmado lo que hablamos. Una persona de la empresa desarrolló conductas antijurídicas provocando lesiones y daños al empleado. Ante tal situación, a ver, acá lo que tenemos, tanto en lo que es a nivel normativo, en Uruguay tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. También podemos acudir al repertorio de recomendaciones de la OIT respecto a los datos personales. Pero en concreto, sí se podría, y estamos acá en realidad lo que hago es opinar desde la óptica uruguaya, solicitar la rectificación, en el caso que fuese algo interno, la rectificación, supresión y eliminación de esos datos, porque naturalmente es un legajo personal del empleado, y es un legajo que está manchado de forma contraria a derecho. Con lo cual se podría eventualmente, y a mi entender, si esto fuese en Uruguay, solicitar que se eliminen esos datos, de forma, solicitando formalmente, y en su caso se podría incluso llegar a lo que llama un proceso de habeas data. En ese caso, decir, bueno, solicitar que la empresa elimine esos datos en función de existir una vulneración del debido proceso al haber recogido una información que es ilegítima. Ok, muchas gracias. Por acá un comentario que hacen a través de Facebook, Luis Alberto Licera, con respecto a las actas notariales a las que se hizo referencia en la exposición. ¿A las qué, perdón? Las actas ¿Perdón? Okay. Actas notariales. Ajá, actas notariales. Las actas notariales, si no
no son hechas en autoridad de aplicación o judicial, no tienen validez. Es más, hay despidos en los cuales a un empleado lo han hecho firmar coactivamente. Es un acto jurídico que carece de libertad, viciado por coacción. Esto es un comentario, más que nada, ¿no? No, No está sé bien. si... En Uruguay eso no es así. En Uruguay uno puede, cuando más sucede es un relevamiento de acta notarial, y pongo el ejemplo, en el caso de las ocupaciones. ¿Ah? Bueno, hay una ocupación en una empresa, o en el caso, un comentario en Facebook, bueno, se solicita al escribano actuante, o sea, se puede contratar libremente al notario que levante, hablando llanamente, un acta notarial. Y lo que hace el notario es relevar o imprimir lo que está viendo, en el caso que fuese un comentario o desarrollo de redes sociales, o en su caso que fuese a ver una empresa ocupada, levantar un acta notarial y ver y escriba lo que está viendo, o en su caso protocolizar fotos. Pero en Uruguay eso es libre, no se requiere la intervención del Poder Judicial a efectos de que el notario vaya a realizar el acta notarial. Ok, perfecto, gracias. Por acá, el profesor Domingo Salgado, quien está aquí presente en nuestra aula virtual, nos indica lo siguiente. Mis felicitaciones para el profesor Martín. En lo particular, comparto la tesis relativa a que la posibilidad de sanción al trabajador por el uso de las cuentas de correo electrónico, del dominio, propiedad de la empresa, solo estará limitada al hecho de incumplir sus obligaciones de trabajo, por cuanto estaría usando el tiempo dentro de su horario de trabajo para actividades personales. Exacto. No obstante, cuando nos referimos al contenido del correo, podríamos estar violando el derecho a la privacidad, pues lo que es propiedad de la empresa es el dominio, pero la cuenta le pertenece al trabajador. Exacto. Sería como permitirle al empleador leer tus cartas personales. Saludos. ¿Sí? Comparto plenamente, Domingo, tus manifestaciones, porque una cosa es como en realidad, en cierto modo yo lo referí, el correo en sí mismo, y otra cosa es el contenido. Bueno, ¿hasta qué punto es una delgada línea fina, perdón, entre el contenido en sí mismo y lo que sería la estructura, ¿ah? La parte externa de ese correo, que claramente es de la empresa y no se podría vulnerar? Pero sí, comparto plenamente contigo respecto a esa división que marcas con mucha precisión. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, las respuestas a las preguntas y comentarios realizados por quienes nos vieron a través de Facebook y quienes estuvieron acá presentes. No tenemos más preguntas.